vamos a recibir en nuestro espacio de hoy a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, licenciada en Economía, máster en Macroeconomía Aplicada, directora de la Unidad de Gestión de Deuda desde enero del 2011 a julio del 2014, asesora del ministro de Economía y Finanzas 2001, colaboradora en Centro de Investigación Económica y Financiera en Santiago de Chile, diciembre 1998, noviembre 2000, colaboradora en Corredores de Bolsa, marzo 1995, diciembre 1996, docente de la Universidad de la República, Universidad Católica y Universidad de Montevideo, Uruguay, en la Pontificia Universidad Católica y Universidad Andrés Bello, Chile, y en la Universidad San Carlos, Paraguay. Tremendo currículum. Buen día, ministra. El gusto de recibirla en este micrófono libre. Muy buenos días, Abella, ¿cómo le va? Bien, comencemos señalando que el 15 de julio usted estuvo por acá en compañía del presidente de la República a inaugurar el primer centro Pymes de Melo. ¿Fue una coincidencia esta salida al interior? Porque usted tiene raíces acá en Melo, ¿no? Sí, me tiró directo con la pregunta, no me dejó ni saludar ni a los familiares, ni a los parientes y a los amigos que tengo por ahí. Fue la inauguración del centro PYME, obviamente no fue casualidad elegir la tierra donde tengo tanto afecto, y es una zona donde justamente por este afecto uno quiere darle un empujón especial. Y la verdad que fue muy lindo reencontrarse con gente que hacía tiempo que uno veía, muy lindo el interés de la gente de seguir adelante trabajando. La gente no quiere que se le regale nada, la gente quiere apoyo para seguir trabajando, y muy lindo, Serrano, los efectos posteriores, porque uno recibió noticias de que gente estaba empezando sus emprendimientos, dio esos primeros pasos para trabajar en la formalidad, para tener toda la protección del Estado. Así que no fue casualidad y fue muy lindo el poder compartir ese día en Melo. El tema de colonización, que en este momento tiene una repercusión muy grande, que hay muchos colonos en el país, hay muchos colonos, por destinar esa partida hacia los asentamientos urbanos. ¿Qué explicación tiene? Acá, Serrano, importante es que en la rendición de cuentas que presenta el gobierno, que presentamos el 30 de junio, aquí marcamos un hito histórico en lo que es el foco en las políticas sociales. O sea, todo el dinero adicional que se destinó en este presupuesto, en lo que va a ser el presupuesto a partir del año que viene, está centrado en las personas que están en una situación más vulnerable. Está centrado en las personas que viven en asentamientos, en las personas, en los niños de mayor pobreza en el país. Ahí está el foco. Como parte de ese programa, hay que dar una solución a esto que digo, que gente que vive en asentamientos, que no es solamente darle una casa, es una respuesta mucho más integral, porque es que esa casa se conecte con los servicios públicos, que esa familia tenga una contención, también en lo emocional, que tenga una inclusión en la sociedad. Bueno, todo eso requiere de muchos recursos. Entonces, reivindicando el instrumento de colonización, reivindicando el buen instrumento de colonización, se propone en la rendición que los recursos que hoy están destinados a comprar más tierras se destinen a erradicar o a solucionar, a paliar el problema de los asentamientos. Entonces, Serrano, no es algo contra el instrumento, que insisto, se reivindica el gobierno el instrumento del Instituto Nacional de Colonización, más allá de que es bueno y es necesario que haya mejoras en la gestión, pero el instrumento es bueno. Lo que aquí nosotros estamos haciendo es cuestionando o diciendo que no se destinen más recursos a comprar tierras, y que en lugar de que el Estado siga comprando tierras, que los recursos vayan para solucionar el problema que tiene tanta gente que hoy no tiene una casa digna para vivir. Como lo marca la Constitución. Como lo marca la Constitución, y el tener una casa digna es parte de un programa más integral que presentamos, que es de primera infancia. Entonces vamos con todo un paquete de medidas con un foco en lo social. Esto es histórico, porque yo no recuerdo un presupuesto a nivel nacional, y cuando hablamos de presupuesto es para que la gente entienda lo que planea hacer el gobierno, y en lo que planea hacer el gobierno del año que viene en adelante, el foco y toda la plata adicional está puesto en la primera infancia y
en los asentamientos. Es algo realmente, insisto, es un hito histórico por las características y por el monto de recursos que estamos poniendo en estas políticas sociales. Ministra, la pandemia, esto, ¿afectó los compromisos de la campaña electoral, el ahorro prometido, nada de nuevos impuestos, tarifas públicas? Le agradezco, Serrano, la pregunta porque contesto muy aseverativamente y muy clara, muy tranquila, de que a pesar de la pandemia, que fue una situación muy distinta y disruptiva para Uruguay, pero para todo el mundo, a pesar de eso se lograron ahorros en el gobierno en lo que era el gastos no relacionados con la pandemia. Y esos ahorros, Serrano, lograron financiar buena parte de lo que fue la respuesta a la pandemia. No estábamos preparados para recibir la pandemia, no lo estaba el mundo, no lo estaba Uruguay, y a pesar de que Uruguay y esta administración inicia con una situación de cuentas del gobierno muy debilitada, se dio una respuesta contundente a la pandemia. Y eso se logró en buena parte porque se ahorró en donde se podía ahorrar, lo que nosotros en campaña decíamos, esos despilfarros, eso que se gastaba y no era necesario, bueno, eso se logró ahorrar y esos recursos se destinaron a financiar aspectos, por supuesto que sanitarios, sociales y también económicos de la pandemia. Y Serrano, acá un punto muy importante, todo eso sin aumentar impuestos. Era un compromiso de la campaña electoral, era un compromiso que asumió este gobierno de coalición y compromiso que seguimos respetando. Y además de eso, yo mencioné que se ahorró se apoyó a quienes estaban en situación más complicada en la pandemia, pero además de eso, los compromisos fiscales que asumió el gobierno también los cumplió. Es decir, en simple, el gobierno dijo, voy a llegar a este resultado fiscal y lo cumplió. Y esto hace muchos años que no se cumplía. Se gana credibilidad cuando uno dice, voy a proponerme esta meta y lo cumplo. Y esto es lo que hemos presentado en el Parlamento, porque el año pasado las metas fiscales que se propuso el gobierno las cumplió, y no solamente fueron los números fiscales, sino de la mano de eso, como decía, el apoyo a lo que fue la pandemia, el apoyo a través de distintos instrumentos, no solamente en lo que tiene que ver con las políticas sociales, pero también apoyo a los trabajadores y apoyo al empleo, y esto lo uno con la primera pregunta donde se escuchaba tan mal Serrano, que era apoyo sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Todo el foco a lo largo de la pandemia ha sido en apoyar a los sectores más vulnerables y apoyar a las empresas más pequeñas, que son las que más lo han sufrido. Y por eso no es casualidad que hemos inaugurado este primer centro de pequeñas y medianas empresas en Melo. También se siguió por la zona porque seguimos con el de 33 y el objetivo es apoyar a los emprendimientos, por supuesto que a los formales, y también invitar a los que hoy por distintos motivos no están en la formalidad, pero para que lo logren hacer. Hay muchas medidas tributarias que se han tomado aún durante pandemia, porque la mirada siempre estaba puesta hacia adelante y no solamente en bancar, digamos, la pandemia, medidas que tienen que ver con menos carga impositiva, y bueno, es bueno que lo comuniquemos y que los emprendedores sepan que hay posibilidades en este momento de acercarse, de tener la protección que implica contar con la protección estatal, que los impuestos hoy son menores para las empresas más chicas. Ministra, el tema económico no es lo fuerte mío, se puede adivinar, pero no es el del común denominador tampoco de los ciudadanos, que o lo sufrimos o lo celebramos. Pero este ajuste de los combustibles, a ver, explíquemelo, ¿es un aumento, es un ajuste? De vuelta agradezco la pregunta, Serrano, porque es una buena oportunidad para que, primero que no, esto no es de saber de economía, digo, los ciudadanos todos tenemos sentido común y a veces, a mí no me gusta cuando voy al médico y me explica las cosas que no entiendo nada en complicados, digo. El buen médico tiene que explicar en simple para que el paciente lo entienda, ¿verdad? Este es lo mismo, acá los economistas a veces le ponemos nombres complicados, pero las cosas son de sentido común y sencillas. Y en este caso, el Serrano, lo que estamos viendo en el mundo es un aumento importante, ya de hace varios meses,
meses del petróleo. Eso es lo que está pasando. Y ese precio del petróleo se tiene que traducir en aumento de los combustibles. Durante muchos meses de este año, el Uruguay, el gobierno resolvió no trasladar ese aumento del precio internacional del petróleo en los combustibles, en las tarifas de los combustibles, porque recuerden que tuvimos, y Cerro Largo también la pasó feo, tuvimos una situación de pandemia que tuvo su pico y fue complicado. Lo que en el mundo se vivió anteriormente, en Uruguay esa ola, digamos, llegó más tarde. Entonces no era bueno estar, por un lado, dando subsidios a las empresas, exoneraciones tributarias, exoneraciones de los aportes a la seguridad social, y por otro lado estar aumentando las tarifas. Entonces eso se postergó en el tiempo. Ahora, acá lo importante, Serrano, que creo que tiene que quedar bien claro, es que el mecanismo que ha propuesto este gobierno es un mecanismo transparente que evita que el Ministerio de Economía y Finanzas levante el teléfono, necesita plata y suban las tarifas. Eso pasó muchísimo en las administraciones anteriores, y este mecanismo lo que evita es eso. El precio del combustible está de la mano del precio del crudo, del petróleo internacional, no de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas quiere. No sé si está clara la explicación. Sí, claro, cuando baje el petróleo va a bajar el precio del combustible. Exacto, cuando baje el precio del crudo va a bajar el precio del combustible. Esa es la explicación que, Serrano, es de sentido común y como le decía, no hay que ser economista. No nos confundamos, porque sí hubo algún revuelo que bajó un día el precio del petróleo. Si el petróleo baja un día, lo que nosotros consideramos es el promedio de 30 días. No me quedo con porque también un día puede ser que suba el precio del petróleo. Yo no me voy a quedar con un precio raro, digamos, muy alto o muy bajo de un día. Tomo el precio de un mes, de los 30 días. El día que baje ese precio del mes, en el mundo, en Uruguay, los combustibles van a bajar. Ministra, en esta rendición de cuenta, ¿puede apearse de alguna de las propuestas que lleva el gobierno nacional a presentar en el Parlamento? ¿Apearse, bajarse? Sí puede apearse. A ver, yo acá siempre digo, esta es la propuesta del Poder Ejecutivo, trabajado con todo el gabinete, con todos los colegas de las distintas carteras. Cada ministerio tiene su estrategia y como país tenemos la estrategia en común. Luego eso se presenta al Parlamento y son los señores y las señoras legisladores que pueden resolver que por algún motivo en esa discusión se puede mejorar, o puede que algún artículo no quiera ser votado. Y eso es parte del sistema democrático y bienvenido ese funcionamiento. Bueno, le tiro una pregunta que va más allá del tema. Con tamaño currículum, con una fase tan bien desplegada en su profesión, ¿qué la decidió tan joven por ingresar al mundo político? Bueno, le iba a agradecer lo del currículum, pero no, le tengo que agradecer lo de joven. Serrano. Tengo 50 años, no soy tan joven. A ver, yo creo que siempre tuve... Bueno, está en pleno mediodía de la vida. Me alegró el día con lo de joven. Yo siempre tuve un interés, una vocación muy clara por apoyar, por aportar lo que pudiera en mi país. Y cuando uno logra que su profesión sea un instrumento para poder aportar algo en su país, creo que es algo sumamente gratificante. Y cuando uno además encuentra que no está solo en esto y que hay un equipo, y hablo por todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también por el equipo de gobierno, que hay mucha gente, Serrano, que realmente deja la vida en lo que está haciendo. Mucho trabajo, mucho sacrificio, pero mucha convicción de que podemos lograr diferencias y podemos lograr de que los uruguayos tengamos todos más oportunidades, y creo que eso es el norte que nos guía a todos. ¿Alguna vez, ante un hecho luctuoso muy duro, un líder del Partido Nacional, que voy a llevar en el alma hasta que me muera, que se llamó Wilson Ferreira Aldunate, me dijo: le dimos una información a través de un teléfono de Brasil porque estaba en el exilio y no se podía hablar acá, estábamos en plena dictadura, había muerto un integrante del Partido Nacional de su confianza, y después de dejar un huequito de silencio me contestó, cuando yo le dije murió fulano, dice: el partido no es partido nacional, es partido nació mal.
A 7 días de 8 de ejercer el gobierno, le vino la pandemia. Vino la seca brutal, aquella que realmente estremeció el país, que le castigó la columna vertebral a la economía. De esto usted sabe mejor que yo, que es el campo del país. Ahora vienen estos fríos polares contemporáneos con lluvia que tiran de la cola hacia atrás el peso y el precio de los ganados. ¿Usted es optimista? ¿Qué perspectiva le ve al país? Mire, primero con esto de que lo que decía al inicio, creo que nunca me he preguntado por qué a mí o por qué a nosotros, ni en los temas personales, familiares que he enfrentado y tampoco en los temas profesionales. O sea, yo creo que acá mi forma de ser es: hay un problema, se resuelve. No quedo en ese cuestionamiento de, bueno, ¿por qué a este gobierno de coalición nos toca la pandemia a pocos días? Entonces aquí, vuelvo a lo que decía, acá hay un equipo que tiene una convicción muy clara y lo que vemos es oportunidades para mejorar y para marcar un rumbo distinto en el país. Y en eso, y ya llevándolo al terreno económico, más que optimista o pesimista, yo creo que los números realistas que hoy tenemos, uno tiene que ser en la profesión que uno tiene que ser realista y tiene que manejar toda la información que tiene. Y en eso lo que hoy tenemos es información que tanto por lo que vemos que es la actividad, la propia venta de los combustibles, la propia recaudación de la DGI que nos está mostrando que hay más actividad, la propia industria, bueno, la propia faena que tuvo un semestre históricamente alto. O sea, hay toda una cantidad de elementos que nos hace pensar de que hay una reactivación en curso y que este año el país va a crecer, y la perspectiva, la estimación que nosotros tenemos de crecimiento es de 3,5% para este año. O sea que hay elementos positivos para mirarlos, y en esos elementos positivos, en esos motores de la economía, sin duda que el sector agropecuario es uno de estos motores, como el sector construcción y como el sector, como digo, hasta la industria. El último dato que dio la industria manufacturera fue un dato positivo. Yo creo que hay elementos positivos. No me quiero meter a cómo está el clima afectando los ganados en este momento, pero estuve, además del Centro Pyme, el fin de semana estuve por ahí y no vi que los campos estuvieran mal, digamos. Así que creo que el tema el clima no ha sido malo en ese sentido, lo que respecta a lluvias en los últimos días. Pero más allá, y eso lo menciono de forma anecdótica porque no soy quien para opinar de ese tema, pero sí, volviendo a los indicadores que le decía, hay indicadores económicos que nos hablan de una reactivación. Lo mismo en materia de inversión. El gobierno hizo muchos cambios a nivel de decretos para incentivar a que haya inversión. Necesitamos inversión para crecer y para generar puestos de trabajo. Y hoy la cantidad de proyectos que tenemos presentados para tener beneficios tributarios que se lleven adelante los proyectos es muy grande y nos hace de vuelta tener esta mirada positiva a lo que va a ser la recuperación económica. Bueno, para su tranquilidad y para la mía, hay muchos oyentes que me hablan, dicen, los escucho clarito en campaña, Serrano, saludos, al aire está saliendo perfecto. Bueno, y un oyente dice, excelente, la ministra Arbeleche muy preparada y explica las cosas como son. Otro dice, bárbaro, ¿cómo no van a bajar? Nos embromaron nomás. Otro dice, para mí lo de los combustibles es parecido a lo del dólar, que ahora tiene un precio libre sin fijación política. La gente se va a acostumbrar. González, escuchando a la ministra, qué orgullo, nos alegramos de tener una ministra súper inteligente desde Vichadero. Bueno, tómelo con la sencillez que usted se maneja y con la austeridad republicana que usted tiene, con su serenidad y con su firmeza. Fue muy grata la conversación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias y un placer poder comunicarme de esa forma tan directa con la audiencia. Uno quisiera que estas visitas presenciales se multipliquen y esperemos que así sea en los próximos meses. Muchas gracias, Serrano. Ojalá que pase bien. La ministra de Economía de este país hablando con La Hora del Campo.